Bueno, primero les explico el mapa, porque se acuerdan que, me parece que lo dio Keila, que Roboam, que fue hijo de Salomón, empezó a reinar. Entonces, eras vos, ¿no? Creo que no. Pensé que eras. Bueno, igual, a ver, contame. Sí, claro, que empezó a reinar, que se suponía que iba a ser sobre todo el territorio de Israel. Pero, como fue y lo aconsejaron los jóvenes, que el castigo de él sea más duro sobre Israel, los israelitas se rebelaron contra él y no quisieron estar bajo su gobierno. Entonces Roboam solamente logró reinar sobre Judá. Y Israel, o sea, el reino ahí se divide en dos. Entonces, ahora habían como dos estados o dos... claro, estaba dividido el reino. Dos reinos. Bien. Entonces, acá están los reyes que reinaron, ¿sí? Que ahora los voy a ir explicando. Como dijo Romy, Roboam era el que hizo todo lo malo y murió. Entonces lo sucedió, sucedió su hijo Abiam. Abiam dice que comenzó a reinar en Judá, mientras que Jeroboam seguía siendo rey acá. Todavía no habían cambiado de rey. Entonces por eso seguían teniendo constantes luchas, porque como él era el hijo, seguían teniendo conflictos. Entonces, Era el hijo de Salomón, por eso. él era el hijo de Salomón. No, Roboam. Roboam, sí. Y él era el otro. Entonces, bueno, el reino de Abiam solamente iba a durar 3 años, porque su reino no fue bendecido por él. Su madre dice que se llamaba Maca y su padre que era Roboam, como decían, que era el hijo de Salomón, que quiso oprimir al pueblo y el pueblo se negó y el reino se dividió por culpa de eso. Es el que hizo lo malo ante los ojos de Dios, haciendo idolatría y todo lo que Dios no le agradaba. Entonces, Abiam empieza a reinar y la Biblia lo describe como un rey malo. ¿Por qué? Porque se dirigió igual que su padre, mal, siempre haciendo lo malo ante Dios y rindiéndose a la idolatría. Y la Biblia dice que su corazón no era recto como era su abuelo David o su bisabuelo David. Y yo busqué qué quería decir esto. Y quería decir que Abiam, David, si bien cometió pecados, cometió errores, su corazón nunca estuvo dividido entre Dios y los falsos dioses del pueblo, como Acera, Baal y demás. Y que cuando se equivocaba o pecaba, siempre se mostró reconociendo y pidiendo perdón. Pero en cambio Abiam ni siquiera tomaba en cuenta lo que Dios pensaba y no le importaba nada. Bueno, entonces Dios vio esto, pero como Dios seguía teniendo misericordia de su pueblo, Dios iba a permitir que le naciera un hijo, a Abiam. Y dice la Biblia que iba a ser como un faro para Israel, como una lámpara, que iba a traer como un tiempo de paz o un tiempo de mejoría para el pueblo. Bueno, entonces Abiam murió, no dice de qué. Reinó 3 años, murió, y empezó a reinar su hijo Asa, que era el que Dios había dicho que iba a ser una lámpara para Israel. Se llamaba Asa. Bueno, Asa comenzó a reinar sobre Judá y su reinado iba a durar 41 años, o sea, bastante. Dice que Asa no quiso cometer el mismo error que sus padres, que sus antepasados. Y en lugar de eso decidió seguir los pasos de David, que era su bisabuelo. Y empezó a hacer como una limpieza en todo el territorio de Judá. Dice que lo primero que hizo fue expulsar a los sodomitas, que eran los que había contado Romy, que no dijiste sodomitas, ¿no? No. Que eran las personas que hacían cultos en los territorios paganos. ¿Viene de Sodoma? Claro. Pero yo busqué, como que no entendí bien si eran los de Sodoma o no, pero... Sí. Porque no fue destruida Sodoma. Sí. Por eso. Pero seguían existiendo. Capaz que se van a ir ahí. O, bueno, van a ir a... O cierto No, es pueblo. porque no hay que olvidarse que siempre cuando digamos, David conquistaba un territorio, unos morían y otros quedaban de... Claro. Y el Israel, había gente de Israel, pero había gente de otros reinos también.
Mientras estaba David no se hacía culto a otras cosas, pero después fueron naciendo y cada uno fue trayendo Volviendo su a costumbre. su... Sí, y estos sodomitas estaban en esos lugares altos que eran dedicados a Dios, pero también habían altares paganos. Entonces en esos lugares, como dijo Romy, habían hombres que practicaban la homosexualidad y la prostitución como culto. No se dice a qué Dios, pero era como culto. Y también mujeres que practicaban la prostitución, pero dice que en forma de culto. Dice que quitó a todos los sodomitas del país, los expulsó. También quitó todos los falsos dioses que habían hecho sus padres y sus antepasados. Bueno, y ella tenía su abuela, que era Maca, que era la madre de su padre. Entonces, esta mujer lo que hizo una diosa de acera, que es la diosa de la fertilidad. Entonces, Asa le negó el puesto que le correspondía, que se llama la reina madre. Como Asa no tenía padre y no tenía un abuelo, como que ese puesto le correspondía a su abuela. Entonces le negó ese puesto por haber hecho algo que a Dios no le agradaba. Y dice la Biblia que el corazón de Asa fue perfecto para con Dios toda su vida. Uno de los buenos, ¿no? Dice que Asa gobernaba Judá, o sea que es el reino del sur, y en Israel reinaba Baasa. Pero vemos que primero reinó alguien, que todavía no hablamos de él. Entonces, yo les voy a contar cómo fue que Baasa llegó al reinado. Porque esto lo cuenta más adelante. Es un capítulo que a mí me toca, pero lo cuenta más adelante y es como confuso. Entonces yo lo cuento en orden. Dice que cuando Jeroboam murió, empezó a reinar Nadab. Pero él solamente llegó a reinar 2 años. ¿Por qué? Porque Baasa le hizo una especie de golpe de estado, o golpe de reino, no sé. Entonces lo atacó, mató a toda su casa y él se quedó con el reinado. Dice que Nadab tampoco fue un rey bueno, sino que hizo todo lo malo ante Dios. Y Baasa también. Baasa iba a reinar 24 años y toda su vida hizo lo malo. Idolatría, todo. No eran familia, ¿no? No. Ahí se cumple que iban a morir todos sus familiares. Porque no tratan. Bueno, entonces Baasa y Asa constantemente tenían luchas, guerras. Y en una de esas, Baasa conquistó uno de los territorios de Judá, que se llamaba Ramá. Y Ramá era la entrada principal para la ciudad de Judá, donde se encontraba el rey. Entonces él conquistó esa ciudad, empezó a hacer, ¿cómo se dice?, construcciones, empezó a poner mucho, ¿cómo se dice esto? Gente que vigilara para que nadie pueda entrar ni salir. Entonces esto era para que el rey Asa no pudiera entrar ni salir y tampoco nadie lo pueda venir a ver. Entonces lo que hizo el rey Asa fue que envió un mensajero a un rey de Siria. Entonces mandó plata y oro y un mensajero, y el mensaje que le dijo fue, bueno, le dijo: haya alianza entre tú y yo como la había entre tu padre y mi padre. He aquí yo te envío un obsequio de plata y de oro, ve y anula tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Lo que pasa es que Baasa tenía una alianza con el rey de Siria, ¿era, no? Sí, de Siria. Y el rey de Siria no podía ayudar al que él atacara. Y también Baasa había hecho un pacto o una especie de alianza para que el rey de Siria no lo atacara a él tampoco. Entonces había una alianza ahí entre ellos. Era Sisac, todavía el rey de Siria. ¿Era de Egipto? Sí, sacó. No, el rey de Egipto era un nombre raro, que no lo vuelve a mencionar después, me parece. De Siria, perdón. Bueno, entonces lo que pasó fue que envió estos mensajeros y el rey de Siria acepta. Entonces el rey de Siria ahí rompe su alianza con Baasa de que no lo iba a atacar a Baasa ni a Israel, y envió guerreros, y esos guerreros de Siria conquistaron 5 ciudades de Israel. Después nos dice que en total
Sí. Entonces, el rey de Israel, que se encontraba en Ramá, o sea, él ni siquiera estaba en su tierra, sino estaba en Judá, se fue porque se enteró de lo que estaba pasando. Y después de lo que pasa ahí, dice que lo cuentan en Crónicas. Bueno, dice que en total Asa reinó 41 años. Y esto me llamó la atención. Pero el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies y a pesar de lo grave que era su enfermedad, no recurrió a Dios, sino que recurrió a los enfermeros, iba a decir, a los doctores, a los médicos. Y eso me llamó la atención porque también más arriba o más atrás dice que su corazón fue perfecto para con Dios. Entonces en eso como que se equivocó, no sé si tuvo incredulidad, pero esto dice que también lo cuenta más en Crónicas. Bueno, tuvo una enfermedad de los pies y en vez de recurrir a Dios, recurrió a los médicos y murió, porque no se curó. Estuvo 2 años con esa enfermedad, pero al llegar al año 41 de su reinado, murió y lo enterraron con sus padres. Y hasta ahí llega mi parte. Lili hizo todo al revés, pero está bien. Bien. Seguimos con el reinado. Ella es. Sí, cortame eso, por favor. Cortame el comentario. Ahí les voy a explicar. No es al revés, sino que lo que cuenta es lo de Asa y Claro. después va Asa. Pero después a lo último te cuenta por qué Asa era rey. Por eso, yo lo conté primero. O sea, lo contaste en orden. Claro, por eso. Y ahí en la Biblia Pero está no como en el orden desordenado. de la Claro. Biblia. Claro, en el orden para entenderlo. Claro, porque ni siquiera yo lo entiendo así. Está bien. Pero está. Cuando ella lo contó, no entendía por qué primero tenía que leer algo y después yo seguía. Por eso. Pero está, no importa. La cuestión que cuando agarra ahí, toma el reinado Asa, ¿sí? Esa parte faltó, que dice que en el tercer año de Asa, de acá de Judá, fue cuando reinó Asa. Entonces, ¿qué pasó? Asa agarró, como estaba haciendo las cosas mal delante del Señor, vino un profeta que se llama Jehú, ¿sí? Y el Señor a ese profeta le dice que le diga a Asa, tú no eres nadie, o sea, yo te saqué del polvo, no eras nada de importancia, y aún así te levanté del polvo y te puse a gobernar a mi pueblo, le dice, ¿no? Pero seguiste los mismos pasos que Jeroboam. Has hecho lo peor a mi pueblo, provocando que ellos pecaran y todos, ¿no? Entonces, agarra Jehová le dice a este profeta que iba a pasar lo mismo que le pasó a Jeroboam, que toda su familia iba a ser muerta, ¿sí? Aquellos que morían en la ciudad iban a ser comidos por los perros y aquellos que morían en el campo iban a ser comidos por los buitres, ¿sí? Y esta profecía después, más adelante se cumple. Pero vemos también que bueno, toda la historia de Asa, o sea, esta parte de Reyes cuenta un poco nomás de los reinados que vamos a ver más adelante. En Crónicas se explica más qué hicieron cada uno, cuál fue su pecado y todo lo demás, ¿no? Y después empieza, después de esto, no quiero llamar. Está escrito, bueno, murió Baasa después y también fue enterrado con sus padres. Empezamos con el reinado de Elá y de Simir, ¿sí? Elá, hijo de Baasa. Fue nombrado rey en Israel cuando Asa ya tenía 26 años reinando en Judá, ¿sí? Y él gobernó en la capital de Tirsa, ¿sí? Su reinado solamente duró 2 años. Después de esto aparece Sin, que era uno de los encargados más importantes de los carros de esa guerra, o sea, de Tirsa. Entonces, ¿él qué hizo? Se rebeló contra Elá, y entonces agarró, en un momento, Elá va a un palacio, ¿sí?
a un palacio de Asa, que era encargado del palacio. Entonces él va ahí y se empieza a embriagar. El estar borracho, ¿qué hizo siempre? Aprovechó esa situación y lo mató, ¿sí? No se sabe por qué, ¿cómo se llama? Zimri quería ser rey, o sea, no dice la Biblia. Pero él como que en ese momento agarró, se puso contra él, lo mató. Entonces empezó a gobernar él, Zimri, después, un año después, empezó a gobernar Zimri, el que lo mató a Tirsi, sobre Tirsa, ¿no? Pero el pueblo se enteró de esto. ¿Cuándo se entera el pueblo de esto, de que Zimri hizo esto con el rey? Estaban yendo a atacar un campamento y en eso se enteran de que el rey Ela fue matado por este Zimri, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Con el jefe de los ejércitos, que se llamaba Omri, sí, general de los ejércitos, van en busca de este Zimri, que estaba en el palacio, siendo rey ya, ¿no? Y entonces cuando esto se entera Zimri, en ese trayecto se entera, ¿y qué hace? Se encierra el palacio, encierra todo el palacio y empieza a prender fuego. Entonces, como que él mismo se mató. Se mató porque no quería tampoco ser atacado por todo el pueblo. Y el pueblo escogió a Omri para que fuera rey. ¿Sí? Bueno, entonces allí murió calcinado Zimri. También, él siguió los mismos pasos que Jeroboam. O sea, casi toda la mayoría de los reyes que vemos ahora siguen los mismos pasos. ¿Sí? Y ahí es cuando quiero ver si es acá cuando se nombra de que ya se cumple la profecía, que fue el profeta Jehú que le dijo es acá cuando se cumple lo que le dijo a Jeroboam y a todos, ¿no? Que iban a ser su familia todos muertos, que iban a ser comidos por los perros. Y nuevamente vemos muerte, vemos pecado, nuevamente vemos un corazón inclinado a lo malo. Después, bueno, Omri, el reinado de Omri viene también, que va a reinado, que también seguía, como que cuando el reinado de Omri, cuando empezó a reinar este rey, ahí también se dividió el pueblo, ¿sí? ¿Henry o Omri? Omri. Hay dos nombres parecidos. Ah, Sí, Timri y Zimri. Omri. Zimri y Omri. Ah. ¿Y con Z? ¿Es con Z? Y Tirsi. Y Omri, Y ¿no? Tirsi, sí. Tirsa es como Siempre la le toca ciudad. esta ruta. La ciudad. Sí. Y ahora aparece Tim. Claro. Ay, le cambian. Bueno, acá vemos que un pueblo sigue a un Timni, como decía Fabi. Y después también vemos que otro pueblo seguía a Omri, ¿no? Y como que ahí el pueblo se empieza a dividir. Pero fue más grande el pueblo que lo seguía a Omri, y como que el otro rey que quería ser rey murió. Entonces queda como reinado Omri. Él quedó... Perdón, porque no me quiero equivocar. Omri estuvo 31 años reinando sobre Israel, 12 años reinando sobre Israel, y sobre Tirsa estuvo 6 años. ¿Sí? Y esto fue en el tiempo cuando Asa ya tenía 31 años reinando en Judá. ¿Sí? Después, en ese tiempo agarró Omri, compró una tierra y se llamaba Samaria, ¿sí? Cuando fue rey. Samaria. ¿Tá? Y también este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, peor, dice la palabra, peor que los otros, aún peor. Siguió los mismos pasos que Jehová y peor, y bueno. Y Omri murió sepultado en Samaria, donde él compró su tierra, y reinó en su lugar Acab. Que Acab es más conocido que todos estos nombres que voy a nombrar, ¿no? Que nombré antes. Comenzó a reinar en el año 38. Acab comenzó a reinar en el año 38 del reinado de Asa en Judá, ¿sí?
Y reinó 22 años. Hizo lo malo ante ¿Acá los ojos. también? Sí. Sí. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sí. Hizo pecar. Y dice también la Biblia, como estos dos reyes fueron los peores que hicieron pecar al pueblo. Fue más su idolatría, su pecado, Él se casó con Jezabel, o sea que era, más adelante vamos a ver lo que hace Jezabel, también Horrible. horrible, La famosa. y terminó adorando a Baales, también ellos terminaron adorando a Baales, y bueno, construyó también un templo para Dios en Samaria, el lugar donde murió el anterior rey. También hizo una imagen, ¿sí?, de la diosa Astarte, que es otra diosa también. Esa cera. ¿Tú estás Teleano. Telea? Esa Sí, Teleano. la misma Sí, de la Ramón. Fue bueno, con lo cual le dice la palabra que a Jehová lo provoca la ira al Señor viendo esta situación. Y después también, mientras sucedía esto, vemos que un hombre llamado Giel de Betel reedificó a Jericó. ¿Sí? Como que empezó a construir a Jericó, cosa que no se podía hacer. No sé si te acuerdas. Jericó es los muros que... Claro, la tierra que el Señor mandó fuego, hizo terminar todo. Y por este hombre que hizo esto, ¿qué hizo? La consecuencia fue que su hijo mayor y su hijo menor mueran. Como que ese era el castigo. Y lo vamos a ver, lo que estoy diciendo, en Josué, que ya lo vimos, pero está bueno también hacerlo aclarar. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su progénito eché los simientes de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta pues fue Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Como que la sentencia iba a ser la muerte de los hijos mayores y menores del que aquel que reedificaría algo en Jericó, ¿sí? Y entonces ahí termina por decirlo así, en parte el reinado de Acab. Que después, más adelante, Sí. Acab sigue con sus locuras. ¡Qué loco! Con sus malos. Este acá es un O latrillo. sea, ahí le tocó lo que hizo Jezabel. Sí. Sí. O sea que está como desordenado, ¿no? Tanto, ay, sí, Y porque el orden está